Buenas, amigos de YouTube. Les traigo un top 5 de las películas más tristes conocidas del cine. Hice una lista corta para que el video no sea tan largo. Número 5. En busca de la felicidad. Chris Gardner, protagonizado por Will Smith, es un vendedor brillante y con talento, pero su empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas. Tanto es así que acaban echándolo, junto a su hijo de 5 años, Jaden Smith, de su piso de San Francisco, y ambos no tienen ningún lugar a donde ir. Cuando Chris Gardner consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa, los dos protagonistas tendrán que afrontar muchas adversidades para hacer realidad su sueño de una vida mejor. Smith gana nuestros corazones sin perder su dignidad. El papel requiere seriedad, inteligencia, encanto, y un alma no sintética, y Smith lo aporta. Él es la clave del film. La película tiene los condimentos que combinan la desesperación de un hombre sin muchas expectativas, la indiferencia de la gente adinerada, la cruda realidad de las calles, y la fe para seguir adelante sin importar lo dura y triste que puede llegar a ser la vida con algunas personas. En fin, el film es muy atrapante y muy emotiva al final. Número 4. El niño con el pijama a rayas. Berlín, 1942. Protagonizado por Asa Butterfield, que tiene 8 años y desconoce el significado de la solución final y del holocausto. No es consciente de las pavorosas crueldades que su país, en plena guerra mundial, está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo que sabe es que su padre, recién nombrado comandante de un campo de concentración, ha ascendido en el escalafón, y que ha pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a una zona aislada. Todo cambia cuando conoce a Shmuel, un niño judío que vive una extraña existencia paralela al otro lado de la alambrada. La película mantiene a lo largo de todo el transcurso un tono emotivo y dramático. Hay momentos de humor, momentos entrañables, en especial cuando Bruno entra en escena, momentos dramáticos y momentos emotivos. En ese sentido, el director ha sabido apoyarse muy bien en los elementos fílmicos para lograr apelar a los sentimientos del espectador, y en algunos momentos, incluso excediéndose en su uso. La obra, al mostrarnos todo el horror desde los ojos de Bruno, deja más palpable la sinrazón de la guerra, donde un niño de 8 años que aún no se ha visto enjuiciado por prejuicios ni doctrinas ve a todas las personas como iguales, y no entiende la actitud de su padre ni de otros nazis hacia esas personas a los cuales él llama, desde su inocencia, los granjeros, los presos en los campos. Podríamos decir que, el niño con el pijama de rayas es el equivalente a, la vida es bella, pero desde el punto de vista de los alemanes, y sin darle la misma importancia a lo cómico. En conclusión, la película despierta recuerdos siniestros que nuestra generación no conoce, y de igual manera nos transporta a ese punto en el tiempo tratando de sensibilizar nuestros corazones por la verdadera esencia de la vida. Número 3. La lista de Schindler. Durante la Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler, protagonizado por Michael Collins, proyecta un plan para hacerse amigo de los nazis y salvar la vida de todos los judíos que viven en Cracovia. Después de que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadiera Polonia, Schindler consigue hacerse con una fábrica industrial, para la que decide contratar a miles de operarios judíos para intentar protegerles. Después de que en 1944, se llevara a cabo el mayor caso de genocidio en Plashtow, Schindler apunta la lista de todos los empleados judíos que tiene que salvar. La lista aumenta y aumenta, hasta ser cuantiosa. Familias enteras, rabinos y niños. Todos, dentro en la lista de Schindler, son enviados en trenes de ganado hacia Brunlitz, en Checoslovaquia, donde trabajarán en otra fábrica de Schindler. Después de un episodio tenso, en el que las mujeres acaban siendo rescatadas de Auschwitz, la empresa sigue funcionando hasta 7 meses después cuando quiebra debido al devenir de la guerra. Oskar tiene que huir tras el final por sus lazos con los nazis, no sin dejar entre sus trabajadores judíos, el recuerdo de que nadó contracorriente para salvarles la vida. La película nos da una grandiosa imagen de un hecho real, amargo, y difícil de creer. Estira los límites del ser humano hasta puntos insospechados, tanto en la barbarie, como en la capacidad de los prisioneros de soportar este sufrimiento, así como en conseguir un liderazgo que suponga ir contra la corriente sin perder la fuerza de tu imagen.
Nos acerca más a su historia mediante una banda sonora espectacular, trágica e hiriente. Es parte de la historia de la humanidad, parte del pasado, que no se puede dejar atrás, pues es el que nos da forma, pero que hay que aprender a dejar a un lado los rencores que provienen de ella. Puesto que somos nosotros los que podemos cambiar y evolucionar a pesar de todo. Esta obra adquiere mucha relevancia al ser una historia verídica, captura la esencia y el espíritu del pasado haciéndonos saber que cada capítulo triste de nuestra historia como civilización, siempre tiene impregnada actos nobles, valientes y compasivos del ser humano. Número 2. 12 años de esclavitud. En los Estados Unidos previos a la Guerra Civil, Salomon Northup, un hombre de color y libre del estado de Nueva York, es secuestrado y vendido como esclavo. Enfrentado a la crueldad, así como también a inesperadas amabilidades, Salomon lucha no solo por sobrevivir, sino para conservar su dignidad. En el 12º año de su inolvidable odisea, su encuentro fortuito con un abolicionista canadiense cambiará su vida para siempre. La genialidad de 12 años de esclavitud, reside en su insistencia en la maldad banal, y en el terror, que se filtraba en las almas, ataba los cuerpos y cosechaba un duradero y terrible precio. Es un fascinante triunfo del arte y la polémica. Steve McQueen, convierte un tema lejano en la historia, en una experiencia que te hace sentir como si hubieras estado allí. El británico Steve McQueen, clava el horror de la vergüenza de la esclavitud de Estados Unidos, pero también encuentra la humanidad en la determinación de un hombre por liberarse y regresar con su familia. La obra sin duda carecerá para muchos de medios sutiles para tocar los corazones de las personas, muchas de las cuales han criticado de manera equivocada esta película, solo por el hecho de que recurre a escenas violentas para captar la atención aterrorizada del espectador. Más allá de lo presentado como película y como historia verídica, creo ciegamente que si alguien de nosotros, que nacimos y vivimos libremente, se pusiera en el lugar de una persona de color, y se trasladara a esa horrible época de la historia, definitivamente sería lo más aterrador que jamás pudiéramos experimentar como humanos. Los esclavos fueron personas que vivieron prácticamente en un campo de concentración intangible e invisible ante la sociedad blanca de la época. Cuando la libertad está en juego, todo cobra mayor sentido de repudio hacia la opresión de la expresión humana. La gente que captó la película desde esta perspectiva, es la que entendió la intención de revivir este acontecimiento atroz del pasado retorcido de nuestro aprendizaje a convivir en una sociedad mínimamente en igualdad de derecho. Aún estamos lejos de encontrar el equilibrio, pero creo que este tipo de películas ayudan a refrescar la memoria sobre los caminos que hay que evitar en el futuro. Número 1. La vida es bella. En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, el extravagante Guido llega a Arezzo, Toscana, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a Dora y, a pesar de que es la prometida del fascista Ferruccio, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan solo un juego. La antigua práctica de la esclavitud y de la servidumbre ilustra igualmente las relaciones de dominio que han existido en el curso de la historia en etnias y pueblos diferentes, o incluso dentro de sociedades y grupos culturales. Señores y esclavos podían pertenecer a un mismo origen étnico, pero las diferencias sociales estaban claramente marcadas. Los esclavos no tenían derechos, ni siquiera el de ciudadanía. La misma regla se aplicó a los pueblos vencidos en la guerra y reducidos a la esclavitud. Este último ejemplo, en el que la opresión se ejerce sobre grupos humanos específicos, culturalmente diferentes de sus opresores, se corresponde con las tesis racistas formuladas en la época moderna y su práctica. Esta película está muy bien relatada porque te la cuentan desde el punto de vista que una gran mayoría lo vivió y lo sintió en sus propias carnes, que era como se tenía que vivir y lo que te podía pasar si dabas un paso en falso. La obra tiene las características exactas de una historia triste, dramática y a la vez con humor, sabiendo que el final de la película es conmovedora desde el punto de vista del objetivo logrado por parte del padre del niño.
La vida es bella trata de rescatar todo lo que uno posee y que debe valorar. Los actos horroríficos de la guerra nos obliga a pensar más sobre lo que es realmente importante en la vida y que el ser humano no tendría que pasar por tantas cosas malas para comprenderse y aceptarse unas a otras. En conclusión. Hermosísima historia chaplinesca que conquistó el corazón de medio mundo. La ternura, la sonrisa y la tragedia se entremezclan como hacía muchos años que no se había visto en una película. Es por eso, y por varios puntos más que, el film se queda con el puesto número 1. Si te gustó el vídeo, dale manita arriba. Tu comentario es muy importante para ir mejorando en mis siguientes vídeos. Las críticas son siempre constructivas, ya sean positivas o negativas. Si aún no estás suscrito a mi canal, sería bueno si lo haces. Gracias totales.